Siempre vamos a dar la exposición. Otro aspecto que en su momento generó cierta controversia fue la posibilidad que tenía el demandante de poder presentar su demanda sin la exigencia de una defensa cautiva, ¿no? Situación que solamente sería darle estos procesos cuya cuantía no supere las 10 unidades de referencia procesal y como tal solamente correspondería ser tramitados ante los juzgados de paz y estrado. Sin embargo, dicha posibilidad de cierta manera estaría en colisión con lo dispuesto en el artículo 30 de la ley 29/97. ¿Por qué digo esto? Porque el artículo 30 habla de un test de disponibilidad que tiene que ser verificado por el juzgador para efecto de poder aprobar una conciliación o una transacción judicial. Para tal efecto debe verificar que quien intervenga sea el trabajador, que no verse sobre derechos indisponibles, y tres, que se encuentre debidamente asesorado por su abogado que asume la defensa cautiva, ¿no? Entonces, bajo esa idea, ¿cómo es posible de que dentro de un proceso tramitado por el juez de plan letrado, en el cual no se exija la defensa cautiva, cómo superar esa disponibilidad? Si al final no sería dable que el trabajador acuda a esta audiencia con el asesoramiento de un abogado defensor. ¿Capta la idea? ¿Sí? Entonces, ¿qué solución dar a ese tema? ¿O cómo afrontar esa conciliación? Algunos opinan de que el juez sería llamado a verificar el carácter irrenunciable del derecho del trabajador, que sería el garante de que ese trabajador no se vea perjudicado con una posible conciliación y ver ganado su derecho a poder obtener un monto que realmente le pueda corresponder, ¿no? Pero el juez no actúa como una especie de garante, simplemente él aprueba en base a la posición que puede asumir cada una de las partes en torno a la presentación de una fórmula conciliatoria. Ahora, el hecho de que sea un proceso de menor cuantía, que sea hasta 10 unidades de referencia procesal, por el hecho de que sea de menor cuantía, tampoco quiere decir de que no esté el trabajador en la posibilidad de poder ver garantizada esta conciliación con la presencia de su abogado defensor. Ahora bien, esta situación también se ve corroborada con el tema de también la norma ha establecido de que de 10 unidades de referencia procesal a 70 unidades de referencia procesal, a criterio del juez puede exonerar al trabajador de presentar su demanda sin existencia de una defensa cautiva, ¿no? Entonces estamos hablando ya de procesos en los cuales inclusive pueden ser tramitados ante un juez especializado de trabajo, tomando en cuenta que hay procesos superiores a 50 unidades de referencia procesal. Del mismo modo, ahora sí te pregunto, ¿cómo se puede ver garantizada el cumplimiento de esa ley de disponibilidad? Tomando en cuenta de que no va a concurrir el demandante con el asesoramiento de un abogado defensor. Particularmente no tenía un caso similar, nunca se me ha presentado, pero de tenerlo, obviamente tendría que ser un poco razonable en la aplicación de esa ley de disponibilidad, tomando en cuenta que es una norma que autoriza al trabajador a acudir sin la defensa cautiva, pero no por eso deja de ser controvertido el tema, ¿no? Existe una colisión de normas de la misma ley procesal de trabajo, ¿no? Lo dejo a su criterio en todo caso. Este es un aspecto bien peculiar. Tiene que ver con la competencia territorial. Según el artículo 6 de la ley 29/97, la competencia territorial está definida en base a dos situaciones. Uno, el domicilio principal de la empresa demandada, o dos, el último lugar donde prestó servicios el prestador o el trabajador de servicios. Creo que hasta esa fecha se sigue, con esos criterios se sigue el ordenamiento que establece la ley 16636, tomando en cuenta que establece los mismos supuestos, ¿no? Pero yo me pregunto algo, existen trabajadores que, si bien es cierto, laboran en determinado lugar, no necesariamente es un puesto habitual de trabajo. ¿Por qué le digo esto? Existen trabajadores que laboran a lo largo del territorio nacional, pueden ser destacados en diversas sedes de la empresa que tengan a nivel nacional, ¿no?
Ello quiere decir de que su centro de labores puede ser distinto en varios lugares, muy independiente del domicilio principal de la empresa. Ahora, hay que tener en cuenta también que el criterio para definir la competencia, según el legislador, toma como punto de referencia dar al trabajador la posibilidad de poder retirar en su zona de origen, ¿no? Evitar el traslado del trabajador, porque sería más oneroso para el mismo, tener que trasladarse a un lugar distinto de su zona de residencia. Obviamente eso le causaría un perjuicio económico a ese trabajador. Entonces, básicamente, el espíritu de la competencia territorial va en función al domicilio principal del trabajador. Póngase el caso de un trabajador que, por ejemplo, el domicilio principal de la empresa para la cual labora queda en la ciudad de Lima. Sin embargo, él es un trabajador que se encarga de hacer cobros en favor de esta empresa en distintas regiones del Perú. El domicilio en la ciudad de Chiclayo. Sin embargo, bien puede trabajar en Chiclayo, en Trujillo, en Cajamarca, en Amazonas, en distintas zonas. Como es el caso que de repente el último lugar donde prestó servicios sea en la ciudad de Amazonas. Según el criterio que establece la ley 29497, ¿cuál sería el juez competente para conocer el proceso? O bien el juez de Lima, o bien el juez de Amazonas. ¿Y cómo queda el hecho que el trabajador domicilia en la ciudad de Chiclayo? Yo creo que la norma de ese supuesto no se ha puesto. No se ha puesto en ese supuesto. Caso de trabajador que labora de manera distinta en diversas regiones y no necesariamente el último lugar de prestación de servicios coincide con su domicilio actual. Obviamente, ante ese ejemplo, existe la posibilidad de que la empresa demandada, una vez notificada, en caso del trabajador opte por demandar en la ciudad de Chiclayo, bien puede de repente no proponer ningún tipo de excepción, o de repente no puede presentar una contienda de competencia. Y ante esa posibilidad, el juez de trabajo de Chiclayo, de oficio no podría declarar su incompetencia y remitirlo al juez de Amazonas. ¿Por qué? Porque la otra parte no posicionó esa competencia. Eso es lo que se conoce como el territorio reprobado, ¿no? Entonces, pero eso queda a la voluntad de que la parte empleadora no excepcione la cuestión de la competencia. Pero tampoco es la finalidad. La finalidad es dotar al trabajador de esa posibilidad de poder litigar en su zona habitual de residencia. Bajo esos criterios, ¿qué sería dable hacer? Obligarlo a litigar en Amazonas, obligarlo a litigar en Lima, o que litigue en Chiclayo. ¿Cuál sería la solución? Acá no hay doctor. Quiero que entiendan algo. La ley profesional de trabajo no abarca todos los supuestos de hecho que pueden encontrar uno dentro de la práctica del quehacer diario en un proceso judicial. Si tomamos en cuenta de que la competencia territorial está definida en función al trabajador al fin de no ocasionar el mayor perjuicio, evitando trasladarse a un lugar distinto de su zona habitual de residencia para poder litigar. Bajo esa óptica, yo bien podría de repente establecer que Chiclayo sería el competente tomando en cuenta que es su domicilio habitual de residencia y tomando en cuenta además que es uno de los lugares en los cuales el demandante prestó sus servicios, simplemente de una manera típica, ¿no? Porque él no tenía un lugar fijo de trabajo, tenía diversas zonas de trabajo. Entonces, bajo ese criterio, no he tenido un caso en particular que le comento ello, pero de presentarse considero que sería dable razonar en ese sentido, salvo que ustedes tengan una opinión distinta. Bueno, otra de las novedades que trajo la nueva ley nacional del trabajo fue el tema del proceso cautelar. Ustedes recuerdan con la anterior legislación, solamente el trabajador tenía la posibilidad de poder solicitar una medida cautelar en la modalidad de embargo en forma de administración o de ejecución. No se permitía ningún tipo de modalidad cautelar distinta, ¿no? Con la ley 29497 ya se amplió el espectro de posibilidades que tenía el trabajador y establecía de que
de manera genérica puede invocar cualquier tipo de modalidad de ejecución forzada establecida en el Código Procesal Civil, incluyendo medidas innovativas de no innovar, todo tipo de medidas cautelares, ¿no? Sin embargo, hay un artículo que causó controversia, que es el artículo 55 de la Ley 29.4900. ¿Por qué? Porque establecía situaciones excepcionales en las cuales el juez sí estaba en obligación de otorgar tutela cautelar cuando evidencie que se solicita una reposición provisional en caso de el trabajador haya sido dirigente sindical, un menor de edad, una madre gestante o una persona con discapacidad, ¿no? Tengan en cuenta que la Constitución protege a ese grupo de personas, tomando en cuenta su situación endeble en comparación con otras, al grupo mayor de personas, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esa prerrogativa que tiene ese sector de la población, es que el juez, dentro de una medida de reposición, está en toda la posibilidad de disponer su reposición laboral, ¿no? Otro de los supuestos es de que el trabajador despedido se encuentra gestionando la conformación de una organización sindical. Ello indica de que no solamente basta la condición de afiliado, de dirigente sindical, sino también el hecho de que ese trabajador, previo a su condición de dirigente sindical, se encuentre en la etapa previa de formación de ese sindicato y como tal también tiene esa protección especial que otorga esta norma. Pero ¿cuál es la controversia? ¿Cuál es la controversia? Algunos entienden de que este artículo habla de estos tres supuestos: haber sido el momento del despido de dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad, estar gestionando la conformación de una organización sindical y el fundamento de la demanda es verosímil. ¿Ustedes cómo entienden ese artículo? ¿Se presenta cualquiera de los supuestos para poder el juez de manera especial otorgar esa medida cautelar de reposición provisional? ¿O tiene que presentarse primer y segundo supuesto con el tercer supuesto? Concurrentes. ¿Qué piensan ustedes? ¿Basta que el trabajador sea dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad para alegar la reposición provisional especial? ¿Basta solamente estar gestionando la conformación de una organización sindical? ¿O basta simplemente que el fundamento de la demanda sea reducido? ¿O tiene que presentarse de manera concurrente el primero con el tercero y el segundo con el tercer requisito? Si fuera ese criterio de que fuera cualquiera de esas posibilidades, deberíamos entender que si el fundamento de la demanda es reducible, ya no tendría por qué acreditar el primero de la demora, ¿no? ¿Ese es el espíritu de la norma? ¿Son independientes cualquiera de esos tres supuestos? ¿Yo puedo invocar obteniendo la reposición provisional? ¿Alguien puede opinar? Ahí existe una mala redacción de la norma. El tercer supuesto sería. ¿Perdón? El tercer supuesto sería, doctor. Tercer supuesto. La demanda es verosímil. O sea, basta acreditar que el fundamento de la demanda es verosímil para poder obtener una cautela. Basta solamente ello. O sea, puede ser cualquier trabajador que no reúne esas condiciones, pero acredita su fundamento de la demanda es verosímil para otorgarle la cautela. La primera y la tercera. Y la segunda no queda. Puede ser la segunda con la. Puede ser también la segunda con la tercera. Esa es la respuesta también. Esa es la respuesta. Así se debe tener la norma. Debe entenderse que el primer supuesto debe ir de la mano con un fundamento de la demanda verosímil, al igual que el segundo supuesto con un fundamento de la demanda verosímil. ¿Y cuál es la protección que otorga esa norma a este sector de trabajadores? Porque el peligro de la demora va implícita a su misma condición de dirigente sindical, menor de edad, madre gestante o persona con discapacidad, ¿no? O sea, el peligro de la demora no va en función a que se pueda obtener la eficacia de
de lo resuelto en el proceso principal, sino va en función a la cualidad particular de la persona quien solicita la tutela, si se dan cuenta. Ya no necesita acreditar la política alguna, solamente es fundamento de la demanda que sea posible. ¿Alguna opinión sobre eso? Doctor, pero, ¿Todo claro? Bien. pero teniendo en cuenta la nueva ley procesal laboral, por ejemplo, el artículo 54 habla de manera general de todos los cautelares, ¿no? Podemos hacer uso de la medida cautelar que es esta ley procesal y asimismo cualquier otra medida cautelar que establezca código procesal civil, ¿no? Entonces, por lo tanto, por algo dice que es un artículo muy especial, ¿no? Es especial, O sea, supuestamente. porque si se dan cuenta, acá no le han pedido la demora. Claro, o sea, es una excepción que te hago, ¿no? Artículo 50 es, perdón, 54 es una excepción que te hago con el 55, ¿no? ¿Y cuál es esa excepción? Bueno, yo pienso que tengo mi mala reflexión, pienso que, y es más, ni siquiera debería pedir el fundamento de la demanda de que sea verosímil. Usted lo acaba de mencionar. Basta que. No, yo creo que sí debería serlo. Obviamente, yo cuando planifico una cautelar veo de que exista cierto grado de certeza que al final esa demanda va a ser amparada, corroborada con su condición de madre que está, de dirigente sindical, dota de viabilidad de esa cautelar. O sea, el hecho de que sea dirigente sindical, pero su fundamento no tiene sustento, no voy a tocar la cautelar. Entonces, en todo caso, la reacción debió ser de otra manera. Haber sido el momento de despido dirigente sindical y asimismo, pues, un fundamento verosímil a la demanda, ¿no? Y que sea concurrente. Primero, por el segundo, claro. Eso va a ser requisito. Pero la redacción de la norma no ayuda. Algunos entendían de que un trabajador que no reúne esas condiciones, basta que el fundamento de su demanda sea verosímil para poder obtener la cautelar. Y está leyendo en contra del artículo 54. sí, pues. Ahí, bueno, estamos hablando de unas medidas cautelares excepcionales, de todas maneras, pero considero yo de que el requisito de que el fundamento de la demanda sea verosímil no debería estar considerado entre ese artículo. ¿Por qué razón? Porque la verosimilitud del derecho ya se considera como un requisito ordinario y ahí en ese artículo solamente estamos poniendo requisitos excepcionales. Y la verosimilitud del derecho, como digo, no es nada excepcional, ya viene siendo parte de un bajo esta óptica, una demanda que no tiene sustento alguno, mire, que no tiene sustento alguno, pero es un dirigente sindical, ¿la voy a tocar la cautelar? No, pues, porque Por eso se exige que el fundamento de la demanda tiene que ser verosímil. pero la norma dice que además de los requisitos ordinarios, o sea, debe cumplir requisitos ordinarios y además de eso, con derechos. Solamente esto. Porque estamos hablando de requisitos ordinarios. Las 54 se habla de modo genérico. Requisitos ordinarios. ¿Cuáles son? Verosimilitud, el no la moda, razonabilidad y el tema de la contracautela. Pero de todas maneras, todos los demandas, considero que la verosimilitud del derecho tiene que incluir en todos los medidas cautelares, porque ese es el sustento. No, ese es obvio, doctor. O sea, la cautelar sea 54 o 55, tiene que tener un fundamento verosímil. Ese es el sustento de la cautelar. Que existe cierta probabilidad o certeza que a futuro ese fallo o ese pedido sea amparable. Y justamente eso es otra viabilidad. Aparte de la condición particular de este grupo de trabajadores, el hecho de que la demanda es verosímil. Si no queríamos hacer una incongruencia, no otorga a cautelar a un trabajador que no tiene ningún derecho, porque su nombramiento no tiene sustento alguno. ¿Alguna otra pregunta sobre ese tema? ¿Alguna duda? A ver, este tema también es bien controvertido. Primero vamos a hablar de un tema genérico. Dentro de la ley procesal del trabajo, el legislador se preocupaba por dotar de agilidad, de eficacia al proceso laboral, ¿no? Pero si se dan cuenta, esta eficacia, esta agilización del trámite del proceso, tiene una etapa límite. ¿Cuál es? Hasta la emisión de la sentencia
antes que tenga la calidad consentida o ejecutoriada. Para la etapa de ejecución, la norma procesal establece un procedimiento también ágil y célebre para poder garantizar la ejecución de lo resuelto dentro de un plazo corto. No existe. Y ese es el efecto de la nueva ley. ¿Por qué? Porque se remite supletoriamente al Código Procesal Civil. Entonces yo considero que el legislador, así como se ha preocupado de dotar de agilidad al proceso hasta la etapa previa de ejecución de sentencia, esta agilidad también debió verse manifestada en la misma etapa de ejecución de sentencia. ¿Por qué gano yo teniendo una sentencia pronta cuando voy a ejecutarla igual que los otros procesos? ¿No? Pero hay una posibilidad, que es el artículo 38 de la nueva ley procesal del trabajo, que es la famosa ejecución anticipada de lo resuelto. Una sentencia que ha sido amparada en primera instancia, que ha sido confirmada en instancia superior y que la parte demandada ha interpuesto un recurso de casación, no suspende la ejecución de los resueltos. ¿Ya? Pero hay ciertas situaciones que hay que tener en cuenta. Primero, de que esta ejecución es a pedido de parte, no hay oficio. Lo único que corresponde al magistrado es, antes de que el expediente se vaya a la Corte Suprema, formar el cuadernillo correspondiente: demanda, contestación, sentencia, apelación, sentencia de vista. Basta, solamente ello. Copia certificada, se forma el cuaderno de ejecución. Segundo, el hecho de que exista un pedido expreso del demandante para poder ejecutar lo resuelto solamente es con la finalidad de poder adelantar la ejecución hasta las resultas sin tener que esperar las resultas de la casación presentada por la parte demandada. ¿No? ¿Qué pasa si yo, trabajador, mi expediente está en la Suprema, tuve la diligencia de iniciar una ejecución anticipada, hago requerimiento de pago, la parte incumple, presento mi pedido de embargo, se logra embargar la cantidad establecida en la sentencia, se liquidan los intereses, se liquidan costos y costos, prácticamente ya está todo definido. ¿Es posible entregar el dinero a la parte trabajadora? Doctor Perfil, doctora, en mi opinión, diría que no podría hacerse entrega del dinero, dado que puede resultar de un revés por parte de la Suprema, ¿no? Y si esto fuera lo contrario, también se estaría afectando a la parte demandada, en mi modesta opinión. Tiene razón, doctor, lo que usted manifiesta, porque al final existe la posibilidad de que la Suprema pueda revertir la decisión, o bien revocando o bien anulando la decisión de las instancias inferiores. Pero hay una razón que la misma norma da la respuesta. ¿Alguien tiene el artículo 38? ¿Tiene la nueva ley? ¿Puede ser lectura de la...? Bien, agüita. Artículo 38. Efectos del recurso de declaración. La indisposición del recurso de declaración no suspende la ejecución de las sentencias. Excepcionalmente, solo cuando se trate de obligaciones de dar suma de dinero a pedido de parte y previo depósito a nombre del juzgado de origen o plata fianza renovable por el importe total reconocido, el juez de la demanda suspende la ejecución en resolución fundamentada e impugnable. Todo el artículo es ¿Han escuchado la redacción del artículo? ¿Cuál es el elemento que me permite corroborar que no corresponde a llenar la entrega del dinero? La carta fianza. ¿Por qué la carta fianza? Porque, ¿qué dice la norma? Se puede suspender siempre y cuando la parte entregadora presente una carta fianza que garantice el monto total ordenado para la sentencia con la liquidación de intereses de cada un año, ¿no? Dígame, si fuera el espíritu de la norma entregar el dinero a la parte trabajadora, un independiente que haya sido resuelto no la casación, ¿yo le voy a entregar la carta fianza? No puedo, no le entrego.
Eso corrobora que simplemente para garantizar la ejecución anticipada, para evitar que el expediente, una vez devuelto a la Suprema, recién iniciar el proceso de ejecución. Es un tiempo que se ahorra el litigante, ¿no? Ahora, una vez me presentó una situación bien particular. Fue contra la SUNAT. El trabajador tenía una cautelar de reposición. ¿Ya? La sentencia en primera instancia fue declarada fundada. En apelación, la Sala Superior revoca y declara infundada la demanda. El demandante obviamente se va en casación. ¿Saben qué hizo la empresa demandada, la SUNAT? ¿Qué creen que hizo? Pidió la ejecución de los resueltos en segunda instancia. Que esta cautelar se deje sin efecto. Porque estoy ejecutando yo no lo sé. ¿Tiene razón su pedido? ¿Tiene lógica su pedido o no? ¿Qué hubieran hecho ustedes? Se va al Tribunal Constitucional y pedimos a que se efectúe la ley constitucional porque teníamos una sentencia en sala en la cual declararon nada. Sin embargo, ese no se dio. Doctora, hay que diferenciar cautelar con ejecución. Cautelar es un tema de garantía. Acá no estamos hablando de cautelar, simplemente que el trabajador obtuvo su reposición bien cautelar. Lo que pretendió el demandado es ejecutar un acto decidido. Y como tenía la reposición, dejarse en efecto, obviamente dejarse en efecto la cautelar. Es implícito, ¿no? En su despacho, los doctor, los ha dejado sin efecto la sala de declara nula. Sin embargo, no hemos creído conveniente hacer el juzgado se pronuncie sobre eso. Es lo lógico, pero es un tema de una cautelar, estamos hablando de una ejecución, ya que es distinto, ¿no? La cautelar garantiza, la ejecución simplemente ejecuta lo resuelto, ¿no? Esa es la diferenciación. Yo en su momento me puse a pensar en cómo resuelvo esto, pero yo partí de la idea de que todo proceso judicial es iniciado o bien por el demandante, trabajador demandante, o bien también la empresa puede tener la condición de demandante en su condición de empleador, un tema de indemnización por daños y perjuicios. Yo como demandante, ¿qué opongo ante la parte demandada? ¿Qué da origen a mi proceso? Una pretensión, ¿no? Una pretensión, bien puede ser reposición, bien puede ser pago de beneficios sociales. Y la parte demandada, que es mayormente la parte empleadora, ¿qué le corresponde hacer ante esa pretensión? Rebatirla, cuestionarla, negarla, ¿no? Contradecirla. ¿Quién tiene una pretensión que ejecutar? La demandada tiene algo que ejecutar, tiene pretensión. Entonces, ¿cómo puede ejecutar algo que no tiene derecho? Que no lo tiene como petitorio de su demanda, porque no tiene fuerza de demanda. Esa fue la respuesta que encontré. ¿Entienden? El demandado no tiene pretensión alguna, simplemente rebate, contesta la pretensión. Es una posesión pasiva. Si no tengo pretensión, ¿qué voy a ejecutar? Esa fue la lógica que utilizó nosotros, pero lo rechazó. Doctor, ¿Sí lo escucho? Doctor, en el tema de la suspensión del recurso de casación, por ejemplo, yo discrepo con su punto de vista y obviamente estamos en una sesión académica por una razón que quiero sustentar. En primer lugar, el artículo 38 señala que se
suspende la ejecución solo cuando se trata de obligaciones de dar suma de dinero, pedido de parte y previo depósito. El depósito, obviamente, es la garantía que hace el demandado para que lo suspenda la ejecución. La ley obliga, la ley es taxativa y expresa que no suspende la casación. Y ese criterio, doctor, también lo asumió, por ejemplo, los jueces de Trujillo. Los jueces de Trujillo, todos sabemos que las universidades tienen muchas demandas judiciales por miles de soles, y estas demandas que fueron planteadas en casación, los jueces de Trujillo, la casación no suspendió, por el contrario, les otorgaron un monto de remuneraciones dejadas de percibir. Pero el sustento, ¿cuál es? Todos sabemos en temas laborales que la casación no muchas veces, no quiero decir que actúan de mala fe muchos abogados, sino que muchas veces el contenido de una casación no era fines de buscar el derecho, sino de dilatar un proceso que podría llevar 2 o 3 años. El espíritu de la ley, considero desde mi modesto parecer, no fue justamente tratar de buscar esta desprotección a un trabajador para que demore 2 o 3 años más en casación. Por esa razón, otorgó que si vas a plantear una casación, no va a suspender la ejecución, y si quieres que suspenda, pues deposita los 20.000, 10.000 o 30.000 o 40.000 soles que estarías perdiendo, pero el trabajador no sería afectado porque sería una demora más en este proceso. Usted tiene más conocimiento, ¿cuál será el criterio que vendrán asumiendo los jueces de Lima o de Ancash o de Tumbes, por cuanto la decisión que usted tiene, que es muy respetable obviamente por ser un magistrado, que lo digo públicamente, muy honorable en su actuar judicial, ¿cuál sería la posición de los otros magistrados, a diferencia de que usted viene tomando en cuenta con su criterio jurisdiccional? Bueno, primero sí me olvidé de manifestar lo que la Corte de la Libertad tiene un criterio distinto, ¿no? Yo he escuchado al doctor Castillo León y tiene la opinión de que si es posible otorgar la suma de dinero obtenido en ese proceso de ejecución a la parte trabajadora que haya sido obtenido, ¿no? Pero, como dicen en derecho, uno ve el vaso medio lleno y otro ve el vaso medio vacío, ¿no? Y eso da qué decir en el tema del derecho, ¿no? Y decir las opiniones respetables, ¿no? Usted me dice de que en qué sentido tendría que proteger al trabajador, porque ante una casación, evidentemente improcedente, tendría que esperar 2 años para poder recién cobrar su dinero, ¿no? Pero yo lo veo en otra óptica, yo lo veo en el sentido de que justamente la norma le da esa posibilidad al trabajador de poder ejecutar de manera anticipada, ¿no? Y no tener que esperar hasta el resultado de la casación para recién iniciar el proceso de ejecución. Creo que eso sería más gravoso para el trabajador, ¿no? Obviamente es evidente que los recursos de casación en su mayoría son declarados improcedentes. El 100% de trabajadores supremos, el 100% mayormente son improcedentes, el 70-75%. En el fondo solamente son 25-30% que emiten conocimiento de fondo, ¿no? Pero no es que esté en beneficio de la parte empleadora, que es la que obviamente interpone la casación, simplemente que es el ejercicio regular de derecho, como es el derecho de defensa, la acudir ante la Corte Suprema de Justicia de la República. Ahora, el tema de la carta fianza, a mi entender, es un elemento que corrobora lo que yo manifiesto, ¿no? Porque hace un momento lo he manifestado. Ante la suspensión del proceso, ante la presentación de una carta fianza, yo como trabajador, como juez, le voy a tocar esa carta fianza al trabajador. ¿Qué hace con la carta fianza? No la puede cobrar. No la puede cobrar. Y ahí yo evidencio el espíritu de la norma, que es simplemente garantizar o adelantar la ejecución, ¿no? Es la opinión que tengo yo, y usted me pregunta qué otro magistrado la tiene. Bueno, yo he conversado con el doctor Víctor Casales, ¿no? Creo que pensamos en ese sentido, ¿no? No sé si habrá tenido un caso particular, pero alguna vez hemos tocado ese tema y creo que piensa igual que mi persona, ¿no? Ahora yo le pregunto a usted, doctor, usted póngase en mi posición. ¿Qué pasa si yo ordeno el pago y al final en la Suprema me dice, ¿sabe qué? La demanda es infundada? ¿Qué haría usted?
entiendo usted porque al final el control de trabajadores, justamente el trabajador desea de manera pronta obtener su dinero, ¿no? Pero ¿qué haría usted en mi posición? ¿Qué haría usted? ¿Qué responsabilidad asumiría mi persona? ¿No? Nosotros estamos viendo la posible responsabilidad del funcionario, o sea del juez, en el caso de que entregue dinero definitivamente al empleado. Yo creo, digamos, que para que se cubra de esa responsabilidad del juez, podría darlo en calidad de depósito. Porque el depósito significa, digamos, que si la Corte Suprema de la República declara fundada la casación, entonces, por lo regular, significaría que está declarando infundada la demanda y en consecuencia pues no tiene ningún derecho el empleado. Pero el empleado sí podría ser compulsado, puesto que el dinero se le entregó en calidad de depósito, no depositarlo en el banco de la Nación o en cualquier otro banco, sino se le entrega a él, pero en calidad de depósito. En calidad de depósito. Doctor, pero una cosa es, digamos, de que el empleado, urgido por las necesidades, podría disponer de dinero, pero la única diferencia es que en el caso, en la improbable posibilidad de que la Corte Suprema declare infundada la demanda, digamos, bueno, tendría, digamos, pues, que estar consciente de que el dinero. Yo voy con responsabilidad del magistrado, bien sea porque yo tengo el dinero y lo entrego, bien sea porque lo doy un depósito de trabajador igual lo cobra. Tengo que ese dinero ya fue utilizado. No, yo me refiero. Y el asunto es la responsabilidad del magistrado. Me refiero, digamos, doctor, que en ese caso se tendría que modificar la ley, pues, y se puede entregar a él. Yo considero inclusive que en el tema de la casación debería haber una modificación legislativa urgente, ¿no? Y volver a la anterior forma, en la cual el recurso de casación sea calificado por la instancia superior, por la sala superior. No, porque mayormente, bueno, actualmente la sala simplemente es una especie de juez de partes, deriva del escrito de casación, no la califica, no ve si tiene relación judicial, no ve si supera las unidades de referencia procesal, no ve nada. Ahora, viene el expediente a Lima y para su calificación, ¿cuánto demora? 8 meses a 1 año. Para que le digan, ¿saben qué? Es improcedente porque no supera las unidades de referencia procesal, cuando eso bien pudo haber manifestado la sala superior. Pero en todo caso, doctor, yo creo que si se hace esa modificación legislativa sería beneficioso para el trabajador, porque al final, de manera pronta, podría haber garantizado el cobro de lo que ha sido reconocido en la sentencia, ¿no? Micrófono, por favor. Gracias, doctor. Tengo usted muy buenas tardes. La pregunta es esa, con el caso que estamos hablando de las medidas cautelares. La pregunta va primero a usar el hecho. Si en primera instancia una reposición declarada fundada en parte, en segunda instancia han revocado, pero el trabajador ha tenido una medida cautelar. Y la medida cautelar dice que se terminará con los asesores de fondo. El trabajador ha seguido trabajando, ha presentado recurso de casación y la casación ha vuelto después más de 1 año improcedente. En consecuencia que se cumpla la sentencia de vista de causa, pero hay una excepcionalidad ahí, que durante ese tiempo el trabajador, desde que se emitió la sentencia de vista de causa, ha transcurrido más de 1 año 15 días, y en consecuencia, al llegar a la notificación de casación, pronunciamiento, la entidad ha dado por finalizado sus labores de trabajador, pero es que ha recurrido a un órgano jurisdiccional aduciendo que ya ha sobrepasado el tiempo de plazo del año y solicita su reposición. ¿Cuál sería su respuesta, doctor? No, está mal, porque al final ustedes saben que esa reposición fue provisoria, no ha sido definitiva. Esa reposición no tiene vocación de permanencia en el tiempo, simplemente ha sido conseguida hasta la resolución del proceso principal.
nada más, es instrumental toda cautelar. O sea, no puede basarse en que una cautelar tenga por un año de permiso para poder tener seguridad. Ese que tiene esa mala. Bueno, doctor, simplemente de mi parte lo que se ha hecho, simplemente al haberse admitido, he presentado una excepción de cosa juzgada y también a la vez he tenido que contestar y será el órgano jurisdiccional que resuelva usted. Muchas gracias. La excepción de cosas juzgadas en función a que había sido resuelto ese proceso. En Sí, relación a pero ten en cuenta también de que el hecho alegado por el trabajador para poder obtener la continuidad es distinto al hecho invocado en la demanda. correcto. O sea, no hay conexión. No hay conexión. No, porque ahí es La cosa juzgada va cuando existe un mismo petitorio, identidad de partes, identidad de hechos e identidad de interés para obrar. claro, doctora. ¿No? Y acá, si se da cuenta, el fundamento no va en relación al anterior periodo laboral bastante su despido, sino empezó una nueva situación fáctica, ¿cuál es? El haber obtenido la permanencia durante la vigencia de la relación cautelar. Y sobre ese tema no existe cosa juzgada. ¿Cuál sería la solución, doctor? Porque Simplemente que se libre el carácter instrumental de la medida cautelar, que no tiene validez por sí sola, depende del resultado del proceso principal. Gracias, doctor. Contempla algo que se ha hecho La última intervención para poder continuar con la posición. Usted manifestó, obviamente, preguntó cómo es su posición. Todos consideramos que una actitud que no se cumple la ley definitivamente conlleva a una responsabilidad funcional. Los jueces de Trujillo, cuando otorgaban la ejecución de sentencias, porque es un tema polémico, como usted lo señaló al exponer el artículo 38. Si bien es cierto, es tan polémico porque obviamente está obligando al juez que la ejecución de la sentencia se haga entrega de lo declarado en la sentencia fundada de demanda. Hay un caso en Trujillo que efectivamente se le entregó 240.000 soles al demandante y cuando fue en casación declararon fundada la aclaración y perdió el caso el trabajador. La pregunta es, ¿hubo o no hubo responsabilidad del juez? Pues no hubo ninguna, porque simplemente el juez cumplió lo que la ley le señala. La situación, yendo un poco más allá, puse a leer el expediente, ¿y qué pasó con ese dinero entregado al trabajador? El juez corrió el traslado al trabajador para que haga entrega de ese dinero con los intereses legales correspondientes. Ese vacío sí es legal definitivamente, porque el trabajador muchas veces puede haber gastado el dinero, pero no es ninguna responsabilidad del juez. Ahora, ese vacío, que justamente usted está haciendo observación a varios vacíos, por experiencia que viene, obviamente, como todo juez, tiene mucha visión de poder modificar o presentar modificaciones a esta ley, se está descubriendo vacíos. Pero en estos momentos la ley no señala estos por qué en estas participaciones cuando se entrega ese dinero. Ese era sobre todo, señor juez, manifestar esta posición por cuanto, si bien es cierto, no solamente se defienden trabajadores, también se puede defender demandados y tenemos que entender este polémico artículo que es el 38. Doctor, la razón que usted me da es evidente, ¿no? O sea, ante un pago indebido, obviamente corresponde a una persona a la que llega la parte demandante haga la devolución de ese dinero pagado de manera indebida. Eso es normal y yo también procedería de esa manera si me hubiera entregado el dinero. Pero eso no impide a la parte empleadora poder cuestionar mi procedimiento, ¿no? En el sentido de que se le haga solo un perjuicio porque yo dispuse de entrega de ese dinero, ¿no? Un perjuicio que la parte empleadora bien puede presentar la denuncia correspondiente ante el órgano correspondiente, alegando pues una indebida proceder incorrecto, tomando en cuenta que la norma no estipula la entrega del dinero, ¿no? Y ahí viene, creo, la responsabilidad funcional. Esa responsabilidad funcional obviamente va en función a que la demandada tenga la iniciativa de hacer la denuncia correspondiente. Yo no voy a esperar eso. Yo no voy a esperar eso. O sea, yo me baso en lo que dice una norma de interpretación que yo doy de la norma, ¿no? Y yo respeto la opinión del juez de la Corte de la Libertad, pero
Yo creo que el día que a un abogado haga una denuncia respectiva no van a dejar de hacer eso. De repente han tenido la suerte que hasta la fecha nadie ha hecho problema alguno. Pero el día que lo hagan, ahí quiero verlo. Bueno, ya, para ir avanzando, vamos a hablar del tema de la rebeldía. El tema de la rebeldía también es una situación bien controvertida, ¿no? Bien controvertida, ¿por qué? Porque nosotros conocemos qué se entiende por rebeldía, que es la consecuencia ante la inacción de la parte demandada de poder formular su contradicción a través del medio de contestación de demanda, ¿no? Esa es la regla general o el principio que siempre hemos conocido en la universidad. Incurro en rebeldía, ¿por qué? Porque no contesté la demanda, ¿no? Sin embargo, la nueva ley procesal de trabajo, ¿no?, se ha ido un poco más allá. Ya no solamente ha establecido como rebeldía la regla general de omisión de contestación de demanda, sino también ha establecido que se incurre en rebeldía cuando primeramente no asiste a la audiencia de conciliación, obviamente no contesta la demanda, no contesta la demanda dentro de la audiencia de conciliación, y tercero, cuando el apoderado o representante no tiene facultades para poder conciliar. ¿Y por qué el legislador ha optado por estas situaciones adicionales? Pues justamente la ley procesal de trabajo, dentro de sus baluartes está el poder propiciar la conclusión anticipada del proceso. Ustedes saben que dentro de la vigencia de la ley 29497 se enfatizó bastante en el tema del juzgamiento anticipado del proceso y en el tema de la conciliación, ¿no? He tenido oportunidad de participar en reuniones de magistrados regionales a nivel nacional en los cuales la ETI laboral de Lima siempre enfatiza en ese tema, conciliación y el tema del juzgamiento anticipado del proceso, ¿no? Esa es la opción que nos dicen a nosotros. Tenemos que actuar de esa manera para efecto de poder evitar una dilación innecesaria del proceso, porque ante una conciliación o un juzgamiento anticipado del proceso que trae como consecuencia de que no programe una audiencia de juzgamiento y no se dilate aún más el proceso, ¿no? Sin embargo, se presentan situaciones, en el primer y segundo caso, cuando no existe la audiencia de conciliación y no contesta la demanda, no existe ningún tipo de problema, ¿no? Porque al final, obviamente, la parte demandada no asiste a la audiencia y como tal, no presenta su contestación de demanda, que es en la audiencia de conciliación. El problema se presenta con el último supuesto, cuando concurre el apoderado o representante, pero no tiene facultades para conciliar, ¿no? Entonces, ¿qué dice la norma de esa situación? Si no tiene facultades para poder conciliar, incurre en rebeldía, ¿no? Es el criterio que nosotros venimos manejando. No puede participar en la audiencia de conciliación y como tal, así esté presente, así haya asistido, pero no se permite su intervención, obviamente no puede contestar la demanda, ¿no? Ello tomando como referencia el espíritu en la cual se inspira la ley procesal de trabajo, como he manifestado, se basa en el tema de la conciliación como baluarte. Pero se ha presentado un problema a nivel de la Corte Suprema, ¿no? Porque el segundo pleno laboral ha manifestado de que hay que establecer una distinción entre la comparecencia con el derecho a ejercer el derecho de defensa, ¿no? Porque si bien es cierto, puede ser que el apoderado no ocurra la audiencia de conciliación con facultades, pero eso no impide a que la misma audiencia, en acto posterior, pueda contestar la demanda. ¿Y por qué eso? Porque la misma norma señala de que el rebelde se puede incorporar al proceso en cualquier estado. No puede retomar actos procesales, pero sí a futuro no se ve limitado a poder ejercer actos procesales establecidos por ley, como es la contestación de demanda. Entonces, como bien lo han identificado, rebeldía, pero solo cuestión de minutos. Nada más, ¿no? Porque en la audiencia de conciliación, por eso un ejemplo, viene el apoderado, no tiene facultades para conciliar, doy por frustrada la conciliación y declaro su rebeldía, fijo la pretensión en materia de juicio y en ese acto, doctor, me incorporo al proceso, puro con rebeldía. Y no es como la 26636, ¿eh? Que al menos existía una sanción pecuniaria para el empleador si tenía que pagar 2 unidades de referencia procesal. Acá no, ni siquiera eso. Simplemente me apersona al proceso
Y como usted me está refiriendo a la contestación, en ese momento la presento y como tal procede a calificarla. Eso no va en contra del espíritu de la nueva ley de profesión de trabajo, porque prácticamente hay que tener en cuenta de que todo conducta del magistrado o todo proceder, y eso es importante porque hay que tener en cuenta lo que uno hace, porque es lo que se refleja al abogado, es el mensaje que se le da al abogado al litigante. O sea, prácticamente se estaría avalando una inconducta por parte de los abogados, porque al final nunca van a ir con una propuesta conciliatoria, ya que les interesa tener facultades para poder conciliar. O sea, al final ellos son los primeros que no quieren conciliar. Simplemente, ¿para qué me voy a preocupar de tener poder para conciliar? Simplemente voy, me persono, me incorporo al proceso y contesto mi demanda. No sufro ningún tipo de afectación. No comparto el criterio de la Corte Suprema. No comparto el criterio. No. Por ejemplo, el tema de las audiencias. Y ese tema sería un poquito más complicado en el tema de los procesos abreviados. En los procesos abreviados, ustedes saben que son las audiencias. Pero la posibilidad de poder contestar la demanda, ¿en qué momento se da? 10 días después de notificar la demanda, o sea, un acto anterior a la audiencia única. ¿No? ¿Qué pasa si voy a la audiencia única y no asiste el demandado? ¿Yo le doy eficacia a esa contestación de demanda? ¿Tengo que darle eficacia a esa contestación de demanda? ¿Por qué? En la audiencia única no asisten. ¿Cuál es la consecuencia? Rebeldía. Pero ya te contestó la demanda. Doctor, pero el proceso laboral es oral ahora. Tiene que oralizar. No estamos tocando ese tema, doctora. Estamos hablando de la... No, pero el doctor le está diciendo que no contesta, está rebelde. No contesta. No, que sí contestó. Ya, contesta sí por contestó. escrito, pero en la audiencia hay que oralizar. En la audiencia estamos obligados los abogados a oralizar. Ahora, efectivamente, usted tiene razón, pero la oportunidad para poder contestar la demanda sigue establecida por ley. Y sí lo hizo en su momento. Sí lo hizo. El tema es que no acudió a la audiencia única. ¿Ah? Pero ¿cómo es la situación procesal? De la demanda, ¿cuál es la situación procesal? ¿Rebelde? ¿O simplemente doy trámite a la contestación y se recoge con una excepción? También le doy trámite. Rebelde, sí. Rebelde. Nosotros estamos declarando la rebeldía. Contestado, pero no está presente. Bueno, los jueces de Chiclayo hemos optado por declarar rebeldía en la parte, puede haber contestado la demanda, pero nosotros somos precavidos en poner la resolución, téngase por apersonado a la parte representante de la entidad demandada, téngase por presentar la contestación de demanda, pero sus efectos son supeditados a la asistencia a la audiencia única. ¿No? Ahora, dirán, pero ¿y cómo queda el tema de pleno? Porque al final se privilegia garantizar el derecho de defensa de la parte demandada, que sí contestó la demanda en su momento. Pero para eso hay soluciones, pues señores. Yo como juez tengo a la vista la contestación de demanda, tengo a la vista los documentos anexados a la contestación de demanda. ¿En qué me baso yo? ¿En qué principio para poder sentenciar? Principio de veracidad, ¿no? En base a ese principio, no estoy en toda la facultad de poder incorporar como medios productores de oficio esos documentos, en caso considere personas que son utilitarios para poder resolver la controversia. Esa es la solución. Esa es la solución. Simplemente yo declaro su rebeldía, no asiste, verifico su contestación, estos elementos me sirven, los incorporo al proceso. Y al final resuelvo conforme a la ley, conforme a la veracidad de los hechos. Bueno, esto tiene que ver con un tema ya de actividad probatoria, ¿no? Ustedes saben de que dentro del procedimiento anticipado se puede dar esa situación cuando instalada la audiencia de conciliación evidencie de que se trata de una cuestión de derecho
o bien se está en una evaluación de hecho con una ley de relación probatoria, o de repente, ante la inexistencia de la parte demandada de esa conciliación, se declara solo mentira y por lo tanto los autos tienen espíritu para sentenciar. ¿Por qué? Porque la no negación expresa de los hechos alegados en la demanda, ¿qué importa a ello? Una aceptación tácita de los hechos, conforme al artículo 19 de la ley 29.497. ¿No? Hecho que no ha sido negado expresamente constituye un hecho admitido. Pero eso siempre debe darse, yo pregunto. No siempre, depende del caso. Yo he tenido una oportunidad que dispuse en su anticipado, pero al final me di cuenta que esa rebeldía es un proceso bien complejo. Y demoró más que un proceso en la cual le llevaba a la audiencia judicial. Eso es relativo. Eso es relativo. Obviamente la norma procesal te da armas, ¿no? Te da armas como juez para poder establecer ciertas presunciones en base a la conducta que asume la parte demandada en el proceso. Uno de ellos es no negar expresamente los hechos alegados en la demanda. Otro, para mí, que es un artículo, para mí básico dentro del proceso laboral, que es el artículo 29, ¿no? Que me permite extraer conclusiones en contra de la parte incumplidora o obstructora a la actuación de los medios probatorios, ¿no? Por ejemplo, en un tema de liberación de remuneraciones, en los cuales la parte trabajadora obviamente se ha agenciado de ciertos documentos que me permiten establecer una diferencia remunerativa entre el trabajador demandante con el trabajador referente, pero no tiene información respecto de todo el periodo, ¿no? Pero ha tenido la precaución de poder ofrecer como medio probatorio la exhibición que debe cumplir la parte demandada de las boletas de pago del trabajador referente y el trabajador demandante de todo su periodo laboral, ¿no? ¿Qué pasa si la audiencia incumple con esa exhibición? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué conducta puedo asumir de la parte demandada? Eso es una conducta contraria al principio de veracidad. ¿Saben por qué? Porque como empleador, si no exhibo esa documentación con el fin de que obstaculizar la actividad probatoria, con el fin de obstaculizar de que el juez no tenga conocimiento de las reales reclamaciones percibidas por el demandante y el trabajador referente, a pesar que estén todas las posibilidades técnicas e informativas en su condición de empleador de proporcionarles información que sirve para el esclarecimiento de los hechos. Esa conducta, ¿qué me dice a mí? ¿Qué inciso me genera a mí? ¿Que quiero ocultar qué cosa? La verdad de los hechos. Y si quiero ocultar la verdad de los hechos, ¿qué hago? Saco conclusiones en contra de la parte obstruccionista, en este caso la parte empleadora. Y si no tengo información, bueno, pues se tendrá que someter la parte demandada a la decisión que pueda adoptar yo. Tomo como parámetro de referencia la liquidación contenida en el escrito de demanda. Tomo por cierto los datos convertidos contenidos en el escrito de demanda, ¿no? Ese es un mensaje que le doy al abogado también de la parte demandada o a la empresa demandada. Para la próxima, si no me presentas, voy a tomar como referencia lo contenido en la demanda. Puede ser un monto inflado, puede ser, ¿no? Está bien, pero para la otra, el abogado, no, prefiero presentar porque al final no voy a presentar más. Ese es el mensaje que le damos al abogado. ¿Entiendes? Por ejemplo, un tema de utilidades. Para poder establecer utilidades, ¿qué me compete a mí? Tener información de las planillas, las recomendaciones percibidas por todos los trabajadores, por el trabajador demandante, el número de días laborados por todos los trabajadores, información en las declaraciones juradas de impuesto a la renta. Con esa información puedo establecer las utilidades que le puedo corresponder al trabajador. Pero ¿qué pasa si obviamente el trabajador no tiene la posibilidad de poder exhibir esa documentación? ¿Qué hace? Requiere a la parte demandada para que la exhiba en la audiencia de juzgamiento. Si no lo hace, ¿qué hago? ¿Dejo nuestra justicia? ¿Voy a permitir que esa conducta sancionista de la parte demandada sea perjudicial al demandante? No. Ese es el cambio de enfoque que da la nueva ley de trabajo en comparación con la 26.636. La 26.636, más bien, la carga en temas probatorios, en temas de documentación de la empresa se la trasladaba al trabajador. Y no era dable. No era dable. ¿Qué hice en esa circunstancia? Como no tengo información, bueno, pues por cada año establezco cuánto ganaba mensualmente, tal cantidad. Cada año le voy a dar
esa remuneración por utilidades. Pero para eso tengo que establecer como fundamento previo, dar las razones por las cuales llego a esa conclusión. La conducta obstruccionista, el afán dilatorio, contrario al principio de veracidad. Eso sirve de sustento a mi persona para poder arribar a esa conclusión, en base a la máxima experiencia, que es lo que mayormente nosotros utilizamos. Entonces tengan en cuenta eso, si asesoran a la parte mandada, tengan en cuenta todas esas circunstancias, ¿no? Porque el hecho que incumple con la exhibición de planillas, no van a pensar que le va a ser favorable a sus intereses. Yo con más razón le doy la razón a las partes penales. ¿Alguna pregunta? Bueno, señores. Pedimos un momentito para que nos acompañe para la entrega del reconocimiento al doctor José Luis Alfaro Sotomayor. Señor Carlos Manuel, ya con nosotros acompañándonos en una tarea que ha tenido y que fue pensado para mañana. Vamos a proceder a dar reconocimiento al doctor José Luis Alfaro Sotomayor, para quien le pedimos un fuerte aplauso por la brillante presentación del día de hoy. Como ustedes verán, todos los temas y todos los profesores son de alto nivel académico y eso contribuye a la capacitación de todos los abogados. Antes de continuar, queremos hacerle un anuncio. Debido a que en este edificio del Colegio de Abogados, y que es uno de los mejores del norte del país, por su infraestructura, el Poder Judicial va a desarrollar el Congreso de Abogados del Colegio de los Jueces los próximos días, miércoles, jueves, viernes y sábado, y ha solicitado el local. De tal forma que para el sábado que viene, en la que vamos a tratar el tema del derecho del empleo público y la ley civil a cargo de la doctora Maruja Camusa Castro, quien fue titular del juzgado contencioso administrativo de la Corte Superior de Lima, lo va a dictar el sábado, comienza el sábado por la tarde, porque la mañana todavía va a estar ocupado por los señores magistrados de la Suprema y de las diferentes cortes superiores del país. O sea, el sábado por la tarde comienza a las 4 de la tarde, punto. La ponente está desde la mañana en Chiclayo, y para poder compensar las horas que se va a perder la mañana, porque hay bastante inquietud, sobre todo también en la ley de servicio y empleo público, y ella va a ser en la tarde, posiblemente hasta las 8 de la noche, y en el día domingo, de acuerdo al horario que está establecido. Así que les comunicamos que el día sábado de la mañana no habrá las clases, va a ser también publicado en la página web y en el Facebook, pero de todas maneras se les comunica de ahora para que vayan ya disponiendo de tiempo. Doctor Carlos Manuel Martínez, usted le uso la palabra. Estimados colegas, muy buenas tardes. Reiterándoles lo que les acaba de decir el colega Jorge Antonio de Arcón Castro, el día sábado próximo, en la mañana vamos a dictar el diplomado, porque efectivamente hemos tenido que ceder nuestro local al Poder Judicial, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, porque se va a llevar a cabo el Congreso Nacional de Magistrados con la presencia en este local del total de la Corte Suprema de la República y todos los presidentes de la Corte Superior de Justicia del país. Quisiera informarles también, deben estar ustedes informados, que nuestro colegio acaba de comprar también ya un grupo electrógeno para abastecer en caso de que estemos en situación de apagón. Ya tenemos un grupo electrógeno, ahora ya puede suplir en caso de que tengamos un apagón. Deben saberlo también que nuestros equipos de aire acondicionado está ya comprando los equipos, pero por razones el Consejo Provincial de Chiclayo ya se ha negado a darnos pase para que lo hagan con poste. Entonces ahora están haciendo el proyecto, todo ese proyecto ahí en Electronorte, para que lo hagan el cableado por subterráneo. Necesariamente tenemos que sujetarnos a ese nivel, ya no hay otra alternativa, hemos agotado todas las vías posibles, pero bueno, el Consejo así lo dice,
así tendrá que ser. Pero de todas maneras les avisamos que estamos en marcha, de todas maneras a ejecutar. Igualmente en esta o en la próxima semana, pero no más de 15 días, debemos estar inaugurando la sala de atención de los colegas que asisten al penal de Pixi para conversar o dialogar con sus patrocinados, con todo ya completo, con sillas, incluso verano con sus ventiladores, etcétera, etcétera. Baño incluso que no había. Así que eso es justamente muy importante. Muy importante que lo van a valorar aquellos colegas que van a Pixi. Ahí van a valorar la importancia de este acto que ha hecho el Consejo Directivo. Finalmente, por ahora, informarles pues que en muy poco tiempo, también no creo que más de 20 días, debemos estar inaugurando una de las canchas más grandes que tenemos en nuestro complejo deportivo. En las canchas vamos a tener césped sintético. Por primera vez, el césped sintético del césped de mayor, del mejor césped que hay en el país, va a inaugurarse también. Así que de aquí en adelante, pues nuestros colegas van a tener un poco más de protección, porque con el cemento muchos colegas han sufrido lesiones y creo que con eso va a cambiar rotundamente en una nueva etapa. Y esto se logra cuando estamos unidos, estamos consolidados con estabilidad orgánica, que es lo que debemos terminar este año y debemos comprometernos a que quien salga de esto, pero que dé seguridad jurídica y que siga los diplomados. Bien, colegas, terminamos esta ponencia que nos acaba de dar un juez laboral de Chiclayo, el doctor José Luis Alfaro Sotomayor. Para él, igual que lo hemos hecho con los demás miembros del Foro Nacional y magistrados, nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento, lo cual se patentiza en este diploma que en este momento, conjuntamente con ustedes, lo otorgamos al doctor. Muchísimas gracias por haber participado. Gracias, colegas, y a seguir compartiendo en nuestro cafetín.